Durante décadas nos dijeron que la superioridad militar de Estados Unidos y de sus aliados era prácticamente incontestable, que las sanciones podían doblegar a cualquier país, que el aislamiento económico impedía el desarrollo y que quienes quedaban fuera del sistema tecnológico occidental estaban condenados a la dependencia y al subdesarrollo. Pero los conflictos de nuestro tiempo están poniendo en cuestión muchas de estas supuestas certezas. La guerra ya no depende únicamente del tamaño de los ejércitos o de la cantidad de armamento disponible. Depende también de quién controla las comunicaciones, quién puede producir su propia tecnología, quién protege sus infraestructuras y quién es capaz de responder sin depender de las grandes potencias occidentales. Irán constituye en ese sentido uno de los ejemplos más significativos de esta transformación. Tras décadas de sanciones, amenazas y aislamiento, ha desarrollado capacidades tecnológicas, industriales y militares que le han permitido preservar un importante margen de soberanía y alterar este equilibrio de fuerzas en medio, además, de un ataque brutal y criminal como el iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Esto no significa que la tecnología elimine las enormes diferencias de poder ni que convierta las guerras en algo menos destructivo, pero sí nos obliga a formularnos nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto el desarrollo tecnológico se ha convertido en una condición para la soberanía? ¿Está cambiando la forma de hacer la guerra? ¿Qué explica la capacidad de resistencia de Irán y qué nos dice todo ello sobre el declive de la hegemonía occidental y la aparición de un mundo cada vez más disputado? Muy buenas a todos y a todas. Esto es La Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en esta mesa los temas que de verdad importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora también en TikTok. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Sin más demora, se sientan en esta mesa Pablo Jofré Leal. Él es periodista, escritor chileno, trabaja en varios medios, pero quiero también recomendar su canal en YouTube, Mirada Crítica, de Pablo Jofré Leal, donde se hace un seguimiento bastante puntual sobre los acontecimientos que nos rodean y además con un rigor absoluto, así que es plenamente recomendable. También nos acompaña desde Teherán Osvaldo Canales, él también es periodista chileno. Hoy tenemos dos chilenos, por cierto, me acabo de dar cuenta. Y bueno, Osvaldo es presentador en Hispan TV y, como he dicho antes, está ahora mismo en Teherán y además es un gran analista internacional. Y finalmente, un amigo de la casa, Eduardo Luque. Creo que no hace falta tampoco que lo presente mucho, pero decir también eso, analista internacional. Os recomendamos también su libro Nos quieren más tontos y, como siempre, tenéis los enlaces en la descripción. Antes de iniciar con el programa, sí quiero aprovechar un momento el espacio para recordar y denunciar que los compañeros, que una serie de compañeros internacionalistas que iban haciendo una misión para poder romper el bloqueo de Gaza, siguen secuestrados en Libia del Este. Estos compañeros internacionalistas fueron secuestrados hace 18 días ya. Nos llegan informaciones sobre su situación, que es bastante dramática, y seguimos exigiendo a los gobiernos de los países de los que ellos son originarios, que hagan algo y que enfrenten esta situación que está llegando como estábamos diciendo, a una situación bastante dramática. Recordamos de nuevo que entre ellos se encuentran nuestros compañeros de Nodal, Paula Jiménez y Lucas Aguilera, de Argentina, y también recordarle a Pedro Sánchez que también está la compañera periodista Alicia, que es española, y que resulta que hay una terrible casualidad, que es que estos compañeros fueron retenidos ilegalmente, cumpliéndose el segundo aniversario de ese reconocimiento por parte de Pedro Sánchez del Estado palestino. En ese sentido, queremos incidir también en decirle a Sánchez que está muy bien que quiera autoproclamarse como gran defensor de la causa palestina, pero que es un buen momento y además es un momento urgente para que empiece a hacer algo. Y sin más demora, vamos a iniciar este programa con el primer bloque para contextualizar un poco lo que estábamos hablando en el inicio. Irán es un país que casi siempre ha estado sobre todo en las últimas décadas, cada vez que ha aparecido en los medios de comunicación ha sido para hablar de la cuestión nuclear. Si Irán tiene bomba nuclear, si Irán quiere construirla, si Irán tiene la capacidad de hacerlo, cuál es el programa nuclear de Irán, incluso cuál es el programa nuclear civil de Irán. Eso también ha estado en debate.
En ese sentido, me gustaría iniciar contigo, Pablo, para contextualizar un poco este tema, porque, en primer lugar, muchos podemos pensar que en relación al armamento nuclear hay varios países en el mundo que tienen armas nucleares, entre ellos Estados Unidos, pero también Francia, Pakistán, India, Corea del Norte, China, Rusia y bueno, vamos a decir Israel, aunque ellos lo que juegan es a ni desmentir ni confirmar. Entonces, de entrada siempre ha sido un poco extraño por qué esta persecución hacia Irán al respecto de esto, más cuando desde las autoridades iraníes siempre han negado su intención de tener este tipo de armamento. ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué este doble rasero? Y también cómo eso también ha repercutido a la hora de cómo han actuado organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica en el terreno. ¿Por qué ese doble rasero para con Irán en relación a la cuestión nuclear? Bueno, gracias, Carmen. Y te pido que me hagas un corte porque cuando me largo a hablar suelo no parar y bien lo sabe Osvaldo, así que te pido que en ese sentido me limites, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la propia Revolución Islámica, con el inicio de la Revolución Islámica, con el triunfo de la Revolución Islámica. Es decir, en 1979, con el triunfo de esta revolución, se rompe fuertemente un lazo de aquel portaaviones terrestre que significaba la monarquía Pahlaví, ¿no? Es decir, ese Irán monárquico que servía como testaferro de Estados Unidos y potencias occidentales contra el mundo del entorno, contra Asia Occidental, contra Asia Central, y cumplía la función que hoy cumple en forma muy potente el régimen sionista israelí. Irán, el Irán de los Pahlaví, indudablemente generaba allí una tranquilidad para Occidente. Por tanto, con el triunfo de la Revolución Islámica y al romperse ese lazo y la propia revolución a través del Imam Khomeini declarar que no eran ni del bloque socialista ni del bloque capitalista, sino que representaban una nueva vía distinta, que no se ceñían a eso, se genera entonces una situación de impas en principio y posteriormente un encono absoluto por parte de Estados Unidos y Occidente contra la Revolución Islámica. Ejemplo de ello, la guerra declarada, la guerra injusta que significó la defensa sagrada de Irán frente al ataque iraquí, financiado, apoyado, armado por Occidente, que fueron 8 años de una guerra muy cruenta. Y posteriormente todo el proceso derivado de concretar y de enraizar esa revolución islámica que significó empezar a presionarlos a través de desestabilización, sanciones, embargos, bloqueos. Recordemos el derribo de un avión civil a manos de un crucero estadounidense desde el Golfo Pérsico que simplemente dijeron fue un error y que suelen ser los errores característicos de Estados Unidos, ¿no? Bien raros los errores, pero allí estaban. Y posteriormente todo lo que significa el asesinato de científicos iraníes, lo que significa la política de sanciones y lo que viene con la acusación contra Irán de estar construyendo o estar en camino de construir un arma nuclear. Esto tiene su inicio en el año 2002, donde se revela lo que ellos llamaron el programa secreto iraní. Viene un primer freno democrático presionado por los consabidos de siempre desde Europa, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Irán acepta en esos años suspender voluntariamente el enriquecimiento de uranio y permitir la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero nada es suficiente para Estados Unidos y los suyos. Por tanto, se retoman las actividades de sanciones, viene toda una escalada técnica donde Irán dice, yo tengo el derecho de tener un programa nuclear donde puedo enriquecer uranio, pero además va acompañado de una fatua religiosa y va acompañado de una decisión política que dice, yo no voy a construir armas nucleares, lo prohíbo desde el punto de vista religioso y como decisión estatal, pero tampoco es suficiente para Estados Unidos y Europa, y por tanto comienzan nuevamente las presiones hasta que se comienza a trabajar en un acuerdo nuclear que tiene, me voy a saltar varios años, que tiene su cúlmine en el 14 de julio del 2015, cuando se firma el Plan Integral de Acción Conjunta. Y ahí se determina, Irán cumple con el tema del enriquecimiento de uranio, el número de centrífugas, el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero Occidente
más China y Rusia, que eran parte del G5+1, se comprometen a eliminar todo tipo de sanciones contra Irán. Llega la primera administración de Donald Trump y el 2018 lo que hace es unilateralmente retirarse del acuerdo nuclear y comenzar otro periodo de sanciones, a pesar de existir resoluciones y decisiones. Y de ahí viene toda una ruptura, todo un periodo de sanciones que desemboca en junio del 2025 en una guerra directa con un Israel que ataca a la República Islámica de Irán. Se compromete Estados Unidos posteriormente en ataques a instalaciones nucleares, viene un cese al fuego, viene el fin de esa guerra de los 12 días y viene un periodo también de desestabilización contra Irán, fines del año 2025, principios del 2026, que significó la muerte de 3.500 iraníes, gran parte de ellos policías, milicianos, es decir, una intensificación de las presiones. Y posteriormente, la guerra que conocemos del 28 de febrero. Todo ello enmarcado en la decisión de Estados Unidos de no permitir un Estado soberano, de no permitir un Estado independiente, de no permitir que exista alguien que lidere un eje de la resistencia, que se opone al sionismo, se opone al imperialismo y por tanto genera una situación de elevar la autoestima de los pueblos, de elevar la soberanía de los pueblos y la necesidad de resistir a los ataques permanentes que hace el imperialismo y el sionismo. Eso es lo que no le perdona indudablemente el imperio a Irán, ¿no? Ser un Estado independiente, soberano, tecnológicamente avanzado, que dispone de su propio sistema de armas, es decir, una serie de elementos que explican por qué el encono que tiene ese occidente de la mano de gobiernos serviles de Europa, gran parte de ellos, en este ataque permanente contra la República Islámica de Irán. Muchas gracias, Pablo. Quiero continuar con Osvaldo porque en relación también con lo que estamos mencionando, efectivamente, desde las autoridades iraníes siempre han rechazado la creación de estas armas por cuestiones fundamentalmente religiosas, pero también incluso porque hemos visto desde lo que estaba mencionando Pablo, ¿no? Esos intentos de llegar a acuerdos, de tener una sintonía, pues digamos, diplomática seria, de país serio. En ese sentido, con todo lo que ha ido ocurriendo, con esta situación, también hay otras voces que dicen que quizás como elemento disuasorio, no como otro elemento, no con el fin de utilizarse, pero como elemento disuasorio, hubiese evitado muchos conflictos que sí que tuviese esa bomba. ¿Este debate existe dentro de la sociedad iraní? Tú que vives allí, o sea, ¿existe ese debate sobre qué debe ocurrir con este tema? ¿Cómo se debería de haber enfrentado? ¿Cómo se debe enfrentar de aquí al futuro este debate? Mira, la verdad es que, aprovecho de saludar a Eduardo, a ti, Carmen, y obviamente a Pablo. Un gusto de compartir con ustedes y poder conversar sobre este tipo de cosas. Hay un tema que es fundamental, que es el de la información. Por ejemplo, Pablo hacía referencia a los conflictos impuestos, las guerras impuestas que vienen desde, la llegada de la Revolución Islámica en 1979, se impone la guerra de Irak en el 80. Hoy día, puntualmente, estamos en esta fecha de 11 de junio, que se cumple un año de la imposición de la guerra pasada de 12 días, y eso nos lleva a que en un año calendario iraní ya ha tenido que enfrentar 2 guerras. Y frente a eso también, y hacía referencia a eso porque es fundamental entender cómo la sociedad iraní enfrenta este tipo de temas. Se ha hablado mucho de la necesidad, en este caso, de los agresores de dividir a la sociedad iraní, y uno veía al principio, tanto de la guerra pasada como de esta, que comienza el 28 de febrero, cómo la sociedad va tomando una postura, pero al final, recordemos que Irán, con esta cultura milenaria propiamente tal, tiene una identidad propia dentro de la región que la hace única en este aspecto, que tiene también objetivos bastante claros e importantes dentro de Asia Occidental, y que obviamente va generando un proceso que es cíclico para el propio Estados Unidos, que intenta dividir, pero finalmente cuando dañas su territorio y cuando intentas generar un tipo de invasión de alguna forma, la gente, en lugar de dividirse, se
une, y no quiere decir que no haya gente que tiene posturas distintas. Sería anormal decir que hay un solo gran pensamiento dentro de Irán. Sí está claro, y las autoridades a todo nivel, estoy hablando diplomáticos, a nivel de Cancillería, a nivel del Parlamento y obviamente del Ejecutivo y desde el propio líder, se enfatizan esta fatua que habla de no a las armas de destrucción masiva. Por eso es que Irán ha insistido reiteradamente de que si quieren llegar a un acuerdo en el que no haya un arma nuclear, el acuerdo sería firmado mañana. El problema es que se intenta empujar la dinámica y el discurso mediático hacia este Irán que estaría buscando esta arma nuclear, un Irán que está adscrito al Tratado de No Proliferación Nuclear, que ha permitido en los años anteriores la revisión, en este caso, de la Organización Internacional de Energía Atómica, que visitaban el país y que, dicho sea de paso, el director general de la AIEA, en este caso Rafael Grossi, lo dijo al principio de esta guerra reciente. No hay indicios de que Irán haya intentado llevar a cabo la ejecución de un arma nuclear. Entonces allí está el problema, porque se sigue insistiendo en un argumento que está comprobado tanto desde dentro de Irán como desde fuera de Irán. Y la gente obviamente que debate esto, pero la gente hoy día lo que quiere no es un Estados Unidos vencedor, quiere un Irán que finalmente tenga los derechos que se merece como un país independiente, que se quiten las sanciones, que son las que han estado retrasando el proceso económico de un país que tiene un montón de activos y de producción interna, y que si no fuera por eso, esta guerra hubiese sido mucho peor. Irán ha podido subsistir en los peores momentos de la guerra y de los ataques, no limitando a la población al acceso, por ejemplo, de las necesidades básicas. Claro, se encareció todo y eso es un hecho. Ninguna guerra trae algo positivo en cuanto a lo económico, ni menos para la población civil. Y allí es donde también el llamado a la unidad ha estado bastante fuerte. La discusión sobre si hay un arma o no nuclear o si se va en camino de, les aseguro que no está dentro del ciudadano promedio iraní. Eso viene impuesto más de fuera que desde adentro. Irán insiste en su programa nuclear pacífico. Muchas gracias, Osvaldo. Y quiero cerrar este bloque contigo, Eduardo, y preguntar también en relación con esto, porque hemos hablado de que han llegado muchas informaciones al respecto. Creo que no hay duda de que a nivel tecnológico Irán tendría capacidad para poder hacer este tipo de armamento. Lo tienen países, por ejemplo, como Pakistán, que yo creo que tienen menos desarrollo tecnológico que Irán. O sea, no se trata de una cuestión de capacidades, sino más bien, como estaban hablando como tanto Pablo como Osvaldo, por otros motivos. En ese sentido, Eduardo, como hemos hablado también previamente, existen ahora mismo incluso pues analistas con solvencia que están cuestionando todo esto. ¿Cómo lo ves tú dentro de todo el escenario que estamos hablando? Bueno, primero hemos de señalar una cosa, ¿no? Aquí el gran problema del ataque de Estados Unidos a Irán no es un problema por el desarrollo nuclear iraní. Esta es la excusa baladí que se pone. En el fondo de la cuestión hay dos elementos centrales. Uno, que es mantener el Estado genocida de Israel como el garante del poder norteamericano en Oriente Medio, y por otra parte asegurar a Estados Unidos el control de la energía y por tanto el control de la moneda. Lo que está detrás de todo esto es la moneda, el dólar, porque como todos sabemos, después del año 45 la moneda norteamericana estaba ligada al patrón oro, es decir, la emisión monetaria estaba en función de la cantidad de oro que acumulabas. Esto cambia hacia 1974, cuando se rompen estos acuerdos, y entonces Estados Unidos decide ligar su moneda no al oro, sino al petróleo. Curiosamente, es cuando nacen y se crean algunos de los países que ahora están participando en este conflicto, como los Emiratos Árabes, ¿no? Que se constituyen como Estado en torno al año 70, 70 y algo, ¿no? Esto es lo que está detrás, ¿no? El control del petrodólar, el control del dólar, y que esa moneda mantenga la primacía mundial, porque es la única fórmula, o la fórmula mejor que entiende
Estados Unidos de poder solventar y pagar su impagable deuda externa. Es decir, la deuda externa de Estados Unidos que ha permitido durante mucho tiempo un nivel de vida que estaba por encima de las posibilidades de los norteamericanos medios. Este dólar ha permitido este nivel de vida y el desarrollo del ejército norteamericano. Todo esto se pone en duda cuando Irán decide caminar por el camino de la soberanía nacional, después de la revolución islámica, ¿no? Hasta el momento presente. Esta es la gran cuestión. En medio de este proceso, los que hemos podido visitar el país en múltiples ocasiones, no hay que ser muy espabilado para darse cuenta del nivel cultural y técnico de la juventud iraní. Y esto es un elemento que claramente te ayuda a observar cómo el país se desarrolla y cómo el país técnicamente tiene capacidad para el desarrollo de una energía como es la energía nuclear. Efectivamente, hay una fatua del imán Jomeini que prohibía el uso y fabricación de armas de destrucción masiva. Por eso Irán tampoco las fabricó cuando fue atacada por Irak en la guerra impuesta. Pero todo esto cambia. El último gran defensor precisamente de este tope, de esta imposibilidad de fabricar armas nucleares, fue el asesinado Ayatollah Jomeini, que fue asesinado el primer día de este conflicto. Así que todo esto puede cambiar en el momento mismo en que Irán sienta que puede ser que su existencia como Estado tiembla. Es factible que Irán o haya construido o haya comprado, o las dos cosas, armas que sean capaces de imponer una actuación diferente en el campo de batalla, o al menos igualar el tanteo. Aquí entramos en el campo de la especulación, no tanto como especulación, sino como información todavía no contrastada. Larry Johnson, entre otros, Larry Johnson y Pepe Escobar analizaban el otro día, por la información que poseían directamente de fuentes pakistaníes muy solventes, que Irán disponía de armas, de algún tipo de armamento nuclear, ¿no? Incluso se atrevió a decir posteriormente que era más de una cabeza lo que poseía el gobierno, el Estado iraní, ¿no? Esto no deja de ser una especulación. Tan especulativo es como que todos sabemos con certeza que Israel posee unas 200 cabezas nucleares y que Pakistán, que es otro firmante del Tratado de No Proliferación, tiene entre 200 y 300 cabezas nucleares. De hecho, y es una constatación que tenemos que pensar, la posesión de este tipo de armas imposibilita o al menos dificulta el ataque de los grandes depredadores internacionales a esos países. Véase el caso de Corea del Norte. Corea del Norte tiene armas nucleares y por mucho que presione Estados Unidos, se lo piensa dos veces antes de realizar determinadas acciones. Recordemos cómo en la primera época de Donald Trump como presidente, incluso estuvo a punto de firmar un programa de desnuclearización con Corea del Norte, que posteriormente se echó para atrás, como es habitual en el señor Trump. Así que el miedo al arma nuclear es el que también ayuda, de alguna forma, a templar las emociones, ¿no? Caso de Pakistán, por ejemplo, si no ha sido invadido ya por su vecino hindú, es porque tiene, como he dicho, entre 200 y 300 armas nucleares y puede infligir un daño inasumible al país atacante, ¿no? Así que la posibilidad de un arma nuclear por parte iraní, hasta ahora, con toda certeza, no había existido esa posibilidad, puesto que las inspecciones de la OIA
lo han dejado clarísimo, que no había rastros de esta arma, pero estamos en otra fase completamente diferente que ha entrado el país y la zona de Oriente Medio. Así que todo es posible. Pero como digo, estamos hablando de una hipótesis de trabajo. Aquí hemos de observar las señales. ¿Cuáles son las señales? Primera señal, la retirada de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear. Si esto se produce, es una señal también de que evidentemente algo está cambiando. Otra señal importante es que para poder demostrar la existencia de un arma hay que hacerla detonar. Y evidentemente Irán tiene espacios donde hacer detonar un arma nuclear y demostrar que existe y que está en posesión de ese armamento, ¿no? Estos son, digamos, las pistas que nos deben conducir hasta pensar si efectivamente hay esta posibilidad o queda relegada meramente a un análisis fuera del contexto real. Así que no lo sabemos. Lo que yo sí tengo claro, y por la información más fiable que disponemos, es de que efectivamente tecnológicamente, gracias también a la intervención rusa, que ha proporcionado tecnología de vanguardia para poder construir las centrales nucleares de Irán, que son centrales nucleares rusas, ha proporcionado tecnología a los científicos iraníes para avanzar en el control de la energía nuclear, imprescindible para poder mantener centrales nucleares en funcionamiento, ¿no? Así que tecnológicamente y culturalmente el país está capacitado para trabajar la energía nuclear. Que ésta se dirima o se enfoque para el campo militar o no, eso lo dirá la evolución de los acontecimientos. Esto es lo que podemos señalar hasta el momento. Bueno, efectivamente, como decíamos al inicio, para eso también eran las preguntas. En primer lugar, evidentemente sería legítimo en tanto que el mundo entero, que otros países ya utilizan esta medida disuasoria, pero la cuestión nunca ha sido si era legítimo o si era posible a nivel tecnológico, porque efectivamente Irán se ha desarrollado tecnológicamente, sino que el debate iba encaminado a otro lado. Pero también creo que es muy importante, en relación, haciendo un poco de síntesis de lo que habéis comentado cada uno, un elemento que comentaba Osvaldo, que es la cuestión de la comunicación. Hay que tener en cuenta que hay muchas informaciones que se están dando y que a veces también sirven de parte, aunque sea de una manera involuntaria, y hay que tener en cuenta que Estados Unidos juega mucho, y bueno, y Europa también, lo hemos visto en el caso de Ucrania, a las supuestas profecías autocumplidas. Es decir, yo te provoco y cuando me respondes, pues digo que efectivamente eras una amenaza. Entonces creo que hay que tener a veces un poco de cuidado, solamente porque las guerras actuales también se dirimen mucho en el campo de la comunicación al que nos dedicamos todos. Y bueno, antes de seguir con el programa, como siempre, vamos con las recomendaciones, porque escuchar un podcast está muy bien, ver un programa audiovisual también, pero no se aprende igual que con la lectura sosegada de un libro. Así, las 4 recomendaciones de hoy, me pidieron que por favor me extendiera un poco más, lo voy a intentar, pero sin extenderme demasiado, porque tenemos límites de tiempo. El primer libro que recomendamos es USA, el Estado delincuente, de Higinio Polo, donde analiza pues el intervencionismo estadounidense desde Venezuela hasta Afganistán, y sobre todo se centra en un caso muy necesario de comprender para entender el escenario actual que estamos hablando, que es el caso de Irak. Por otra parte, también recomendamos el libro Hacia la Tercera Guerra Mundial, que es un libro colectivo, coordinado, entre otros, por nuestro compañero Manolo Monereo, que precisamente trata de responder a esa pregunta. ¿Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? ¿Vamos hacia ella? ¿Cuáles son los escenarios que se están dando? En tercer lugar, recomendamos Quiebras y pugnas del tablero político mundial, del colectivo Geopolíticas, vinculado a la Universidad del País Vasco, que también analiza pues distintos escenarios de ese mundo en el que estamos, desde Siria, Yemen, por supuesto Irán, también Ucrania, y cómo todas esas piezas al final hacen un puzzle más grande que nos explica, pues eso, las quiebras de ese mundo posguerra fría y las pugnas de este mundo actual. Y finalmente La Guerra, que es un libro
de Federico Aznar Fernández Montesino, que precisamente analiza todos los elementos nuevos de la guerra del siglo XXI, la guerra híbrida, los avances tecnológicos. Así que bueno, sin más demora os dejo el vídeo y continuamos con el programa. Bueno, pues vamos a continuar con este segundo bloque para hablar precisamente de un tema que ya ha salido, que es el tema de la tecnología, el desarrollo. Irán es un país que ha estado sometido, que además ya se ha hablado, a múltiples agresiones militares, pero también sanciones, agresiones económicas, que han intentado limitar también su desarrollo. Mencionaba Pablo el asesinato de científicos iraníes, y esto es importante porque no es solamente una cuestión militar. Estos científicos trabajan para ese programa nuclear civil que garantiza las mejoras económicas del país, que garantiza los derechos de la vida cotidiana a los iraníes, y que también facilita, por supuesto, ese desarrollo también militar y tecnológico. Y quiero iniciar contigo, Osvaldo, preguntándote en relación con esto, cómo esta agresión constante, tanto de sanciones, has mencionado también un poco cómo afecta la guerra a la cuestión económica, cómo las sanciones también han tratado de mermar el espíritu del pueblo iraní, cómo ha tratado de dañar, y cómo pese a ello se ha reconstruido para ser, como es hoy en día, esa potencia tecnológica. ¿Cómo se establece en esa contradicción? A ver, desde el primer día de esta guerra que inicia el 28 de febrero, recordemos que Estados Unidos junto con Israel parten bombardeando la escuela de Minab. La escuela de Minab, que se ha convertido en un verdadero símbolo de lo que es un crimen de guerra cometido iniciando el conflicto, donde 168 niños y niñas mueren por un doble ataque con un Tomahawk ahí en el sur de Irán, que el número de víctimas supera los 175 entre padres, docentes y también rescatistas que llegaron ahí, y que muchos murieron incluso con el segundo impacto, pero son más de 750 las escuelas que fueron atacadas, fueron más de 30 o 35 universidades las que resultaron dañadas. Recordemos también el impacto que tuvo el bombardeo hacia la institución del Instituto Pasteur, que es obviamente una instancia con más de 100 años en el país, que tiene un desarrollo vital en cuanto al campo de la medicina y de la farmacéutica a nivel tanto nacional como regional. Pero quiero pasar rápidamente por ahí porque Irán ipso facto empezó a recibir estos golpes que afectaban directamente a la población civil. Siguió desarrollando sus capacidades a nivel interno. Sin más, hace menos de una semana se dio por inaugurado el hospital del cáncer más grande de Asia Occidental, que puede atender incluso a 610 pacientes. Hoy día hay 300 camas que están habilitadas ya con una tecnología avanzada, y que esta institución o este edificio fue construido en los últimos 6 años, incluso atravesando el COVID-19, incluso atravesando la guerra de los 12 días y la guerra actual. Eso quiere decir de la conciencia que hay sobre la necesidad de no quedarse estancado frente a un escenario bélico. Irán ha dicho insistentemente que está por la vía diplomática, por la vía defensiva, pero también la unidad que ha mostrado Irán a nivel civil ha sido fundamental, y aquí están las respuestas. Con la inauguración, por ejemplo, de este hospital, y no me quiero extender mucho, pero estuve buscando también qué otras cosas han avanzado en términos de tecnología, por ejemplo, desde el 28 de febrero hasta la fecha. Por ejemplo, tecnologías cuánticas, se iniciaron operaciones del Centro Nacional, proyectos de comunicación y sensores cuánticos, láser pulsado, mayor potencia y estabilidad, producción semi-industrial, una supercomputadora a nivel internacional desarrollado para inteligencia artificial, producción local de láseres en 5 kilobytes y equipos médicos, fabricación de componentes ópticos críticos. Todo esto va en el plano de la estructura de desarrollo interno en medio de la guerra, y también en el área más internacional hay cooperación internacional
con el mercado conjunto tecnológico Irán-Rusia. Está también la fase operativa del Centro Nacional de Tecnologías Cuánticas, nuevas líneas de producción de láseres industriales, activación de estas supercomputadoras y la expansión del 5G y otros medios de comunicación. Allí también es cuando tú te vas dando cuenta de cuáles son las prioridades. Recordemos que también Israel apuntó a las líneas férreas para generar una desconexión nacional y en 48 horas ya estaba unida a la línea férrea para generar la conexión ferroviaria en el territorio nacional, o también con el estallido que hubo o las explosiones en los puentes de conexión hacia las zonas urbanas. Recordemos este puente colgante que era el más alto de Asia Occidental, que está ahí en Karaj, que es la conexión entre unas ciudades satélites de Teherán, que la gente transita para trabajar todos los días. No hay que olvidar que en las primeras semanas, Teherán, la gente, en una respuesta lógica, trató de salir de la capital, pero hoy día la capital está funcionando en completa normalidad en cuanto al tránsito, en cuanto a los trabajos. Se han perdido muchos cupos de empleo porque obviamente, imagínate lo que es generar o mantener un negocio durante los 40 días de los bombardeos. O sea, no hay posibilidad de pagar arriendos, de mantener al personal. Se están tratando hoy día de recomponer todas esas manos de obra y allí entonces los quería llevar incluso a nivel militar. Irán sigue entregando nuevas armas, digamos, o enfrentando las agresiones con nuevas armas y lo hizo la noche de ayer con un nuevo dron donde atacó las bases de Estados Unidos en Bahrein. Allí es donde quiero llevarlos, y con esto voy concluyendo, pero ha mantenido el desarrollo tanto a nivel urbano, tanto a nivel científico, como también en la defensa militar, tratando de mantener toda esta coherencia social que al final del día se refleja en casos como los de hoy, donde mientras estábamos en el programa, avisábamos de que este día jueves en la noche y ya en la madrugada del viernes, Estados Unidos estaba avisando de nuevos bombardeos. Antes de terminar el programa, que dura 1 hora, tuvimos que avisar de que Donald Trump había dicho que se habían cancelado los bombardeos. Entonces, la coherencia de Irán a nivel internacional en términos de discurso dicta mucha diferencia de lo que está mostrando hoy día el presidente de Estados Unidos y las decisiones que, por presión o no, le están llevando a cambiar tan rápidamente de postura, que lo deja bastante mal parado en términos comunicacionales, como decías tú, Carmen, a nivel internacional. Efectivamente. Bueno, de hecho, nos estamos acostumbrando, no sabemos. Yo llegué a pensar en algún momento que era estratégico, lo de jugar a la saturación, claro, porque esto era la estrategia de Bannon, ¿no? Pero llega un momento que ya no lo tengo tan claro que sea estratégico, sino que simplemente es errático. Quiero continuar contigo, Eduardo, en relación con esto. Cuando el primer como tratado de multilateralidad o de defensa de un mundo multilateral, muchos consideran que es aquel ensayo de Kant en relación a la paz perpetua, que buscaba pues que si los países hablaban entre sí, pues ya no iba a haber problema. Sin embargo, ha pasado mucho desde entonces y ha habido varios organismos internacionales multilaterales cada vez más profundos porque, como hemos hablado en otros programas, la Sociedad de Naciones estaba limitada porque la mayor parte del mundo estaba colonizado. Naciones Unidas prácticamente lo mismo, porque los procesos de descolonización surgen después y también está atravesada por otros elementos. Y también, ya lo decía Lenin hablando de Argentina en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, que muchos países formalmente independientes no lo eran porque eran pues al final colonias comerciales de otros países. En ese sentido, quería hablar contigo sobre la cuestión del desarrollo económico y del desarrollo económico que lleva ese desarrollo tecnológico y también militar de Irán como un elemento clave para este mundo multipolar, para poder verdaderamente garantizar a la larga esa paz perpetua, porque los estados verdaderamente puedan estar en un plano más equilibrado. Sí, evidentemente, aquí lo evidente es lo que hemos de pensar en lo que habíamos dicho con anterioridad, ¿no? Esto no es problema solo de la locura del señor Trump o del grupo de asesores más cercanos. Estamos
dentro de otro proceso. Tú has citado a Lenin y aquí hay una realidad objetiva. En este momento, el imperio unipolar creado tras la Segunda Guerra Mundial está en decadencia. Y como todo imperio que decae, se resiste fieramente a perder su prestigio y perder su poder, ¿no? Que Kant hablara de diálogo entre naciones no dejaba de ser un análisis filosófico superficial, ¿no? Porque incluso en su época eran las clases sociales dominantes las que imponían los criterios de relación con los países dominados. Ya en aquella época había formas de imperialismo muy evidentes, ¿no? No era fruto de que no se resolvía el problema con una intervención entre países, un diálogo abierto. No, había intereses encontrados, como hemos dicho antes. Tenemos que ir ahí, a ese centro, para entender el proceso. Y entender un proceso que en este momento implica que Estados Unidos está perdiendo su capacidad de imposición de sus criterios a todos los niveles, económicos, militares y sociales. Y lo evidente, lo que más evidente, que el relato, relato de la guerra, lo está perdiendo absolutamente Estados Unidos, por lo que tú misma decías hace un instante, ¿no? Un personaje que tanto dice blanco como dice a los 2 minutos negro y a los 40 segundos vuelve a cambiar de opinión. Si no me fallan los cálculos, el señor Trump ha anunciado la derrota de Irán en 38 ocasiones, si no me falla, como digo, si no me falla la memoria. Y un día, el viernes, por la tarde, dice que están a punto de alcanzar un acuerdo, cuando el domingo se inicia otro incidente que pone nueva tensión a nivel internacional. También debemos de ver otro factor importante. No únicamente son los grupos sociales los que imponen una visión u otra de los conflictos. Es también hay un margen de maniobra siempre para el personaje, ¿no? Para el presidente de turno. En este caso, el señor Trump tiene otra finalidad, que es, si me permiten la expresión los televidentes, forrarse. Él ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos en una situación económica de bancarrota y ha visto en la presidencia la posibilidad de rehacer su fortuna a costa del contribuyente norteamericano y a costa de la paz en el mundo. Eso a este hombre le importa bien poco, todo lo que no sea él mismo, ¿no? Estamos hablando de un hombre que tiene, en términos clínicos, una patología agravada, precisamente que debería haberlo inhabilitado como presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos. Esta es la realidad. Por eso que este hombre da continuos bandazos y cambios de opinión, porque tampoco hay estrategia. Ha fallado completamente la estrategia planteada. La guerra que él suponía que iba a durar 4 días, lleva ya 4 meses y no hay visos de solución y está empantanado. Cada vez que Estados Unidos ataca, la respuesta iraní es enormemente dolorosa. Y si no, que se lo digan a las bases, a la base atacada en Jordania ayer por la noche fue, que recibió una visita calurosa de los misiles iraníes y han provocado un auténtico desastre. Esta es la realidad, pero ahora mismo no se visualiza una solución que no sea una solución militar. Irán está haciendo las cosas bien, desde mi punto de vista, porque siempre deja una puerta abierta a llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que, en términos militares, un cerco absoluto de las tropas enemigas es uno de los peores escenarios posibles, no solamente para los que están cercados, sino a veces para el cercador. Es mejor proveer una puerta de salida que permita al final llegar a un acuerdo. Yo siempre lo digo, al final todas las guerras, los conflictos se resuelven con un acuerdo, sea la rendición internacional, la rendición absoluta
o bien algún tipo de acuerdo que pueda contentar a todas las partes implicadas, ¿no? Así que es bueno dejar ese espacio abierto a través de intermediarios, en este caso el papel de Pakistán es fundamental, para que se pueda producir o reconducir en un momento que ahora parece imposible, ahora mismo parece imposible, se pueda reconducir la situación porque, como decíamos, como decía Clausewitz, la guerra es la política por otros medios y estamos hablando no solo de guerra, sino de política. Porque la política también es la guerra por otros medios. Vamos a continuar y quiero preguntarte, Pablo, directamente en relación a una pregunta que se hace mucha gente, porque también estaba mencionando, Eduardo, la cuestión de que Estados Unidos parece que planteaba que iba a ser un conflicto sencillo. No sabemos por qué, porque todo el mundo conocía las capacidades tecnológicas de Irán, que no se estaba metiendo donde desgraciadamente en otros países donde sabemos también que lo tiene más fácil. Y quería preguntarte, ¿ha cambiado la tecnología actual? ¿Ha cambiado de verdad la lógica de la guerra? ¿Ha mejorado la posición de los países pequeños respecto a las grandes potencias? Irán ha demostrado que efectivamente no es necesario tener la misma cantidad de armas ni el mismo nivel tecnológico, ni tener portaaviones, ni cruceros, destructores, fragatas, aviones F-35, F-15E, o tener todo aquel arsenal que nos tiene acostumbrado el imperio, ¿no? Yo creo que hay límites a ese poder hegemónico occidental, ¿no? Seyed Ali Khamenei, el asesinado líder religioso de Irán, hablaba del poder hegemónico y arrogante que tiene Occidente. Hegemónico en función de querer abarcar y controlar el conjunto del planeta, y arrogante porque cree que con ese poderío es capaz de ceñir un control y de llevar a cabo un control a los pueblos, ¿no? Hay algunos que los controlan en función no de atacarlos, sino que presionarlos, chantajearlos, y en eso veo, por ejemplo, al continente europeo, que está hoy constreñido al poder de Estados Unidos en función de que llega Trump y les dice del 2% al 5% del Producto Interno Bruto, y lo hacen o van a perder. Y ahí están sometidos, no los pueblos, no las sociedades, las cúpulas gobernantes de esa Unión Europea, o aquellos gobiernos de ultraderecha en América Latina que se reúnen para hablar de los temas que le impone Estados Unidos. Pero hay indudablemente países, y en esto Irán es un ejemplo referencial. Hoy Irán es un referente para el sur global. Hoy Irán es un referente para los pueblos en resistencia. Porque esos límites a ese poder hegemónico, arrogante, potente, dotado de enorme envergadura, tiene límites estructurales que son insalvables para imponerse frente a sociedades, frente a estados, frente a pueblos que tienen alta capacidad de resistencia, que es el caso de la República Islámica de Irán. Ya sea porque hay elementos de multilateralismo, porque hay ineficacia en seguir coaccionando tecnológicamente y que se requiere entonces una ocupación terrestre, o porque se habla de elementos centrales para someter a los pueblos, que en el caso de Estados Unidos y su aliado sionista creían que lanzando bombas por doquier, misiles por doquier, o tener un escudo de hierro, una onda de David, los iba a proteger del avance tecnológico en el aspecto militar de Irán, y no ha resultado, porque creo que en ese sentido la capacidad de la República Islámica de Irán para frustrar esa hegemonía de Washington es un ejemplo para el resto del planeta, porque se fundamenta en un modelo que los analistas lo denominan multidimensional, ¿no? Un modelo multidimensional en soberanía fundamentado en un elemento que se ha impuesto muchísimo respecto a lo que está aconteciendo. Creo que hoy el concepto de guerra asimétrica se ha puesto en la palestra precisamente por lo que está haciendo la República Islámica de Irán, que es un enfoque de conflicto de múltiples dimensiones, donde se supone que hay alguien que es menos poderoso, por lo tanto
en forma teórica, más fácil de dominar. En 2 o 3 días vamos a tener claudicando a la República Islámica de Irán. Pero compensa esa inferioridad militar convencional mediante lo que son estrategias híbridas de guerra. Pero además con una resiliencia social, que lo mencionaba Osvaldo en su respuesta, ¿no? La sociedad iraní. ¿Hay diferencias? Hay diferencias, pero cuando se trata de defender a Irán, cuando se trata de sentirse orgulloso de ser iraní por un país milenario, una nación que ha tenido civilizaciones múltiples, entonces lo que pasa ahí es que también se reflejan tácticas no convencionales para contrarrestar a esas potencias superiores. Entonces, hay una doctrina de disuasión que lo lleva a cabo Irán, pero también el eje de la resistencia, porque la misma doctrina es sustentada por Hezbollah, la misma doctrina es sustentada por Hamas, la misma doctrina es sustentada por Ansarollah. Entonces, hay indudablemente allí un fracaso de aquello que llaman las campañas relámpagos, ¿no? Y de máxima presión, porque vamos a hacerle caer toda nuestra superioridad tecnológica, toda nuestra inteligencia artificial, porque queremos una victoria militar rápida y potente, ¿no? Sin embargo, la persistencia, el derroche de voluntad, de dignidad, de soberanía de la República Islámica de Irán ha roto con ese, comillas, paradigma, porque hay una destrucción táctica sin capitulación. Es decir, los ataques aéreos, los misiles occidentales pueden destruir infraestructura, como lo han hecho, pero no van a doblegar la voluntad política de un pueblo entero que asume la defensa del país, que asume la defensa de su nación como una causa más allá de elementos militares. Hay una causa de dignidad, es decir, hay un elemento subjetivo que el imperio, que el sionismo no contemplan, no lo tienen en su razonamiento militar. Por tanto, hay también un complemento, la inoperancia de las sanciones. Las sanciones causan daño, indudablemente causan daño. No hay país que no sufra daño en función de sanciones, bloqueo, embargo, el robo de activos. Pero además, no han desarticulado, a pesar de esas sanciones, un proyecto autónomo iraní. Al contrario, fomentan una economía de resistencia. Y cuando recordamos a Seyed Ali Khamenei, cuando declaraba este va a ser el año de la producción, este va a ser el año de la autonomía alimentaria, estamos hablando de alguien que define el proyecto país más allá de lo que piensa el enemigo, lo piensa en sus propias potencialidades, su capacidad. Por tanto, hay aquí también una guerra híbrida que se ha llevado a cabo contra Irán durante 48 años, la guerra convencional, acompañada de todos esos elementos que buscan quebrar al Estado iraní desde dentro, por ejemplo, utilizando lo que se llama frentes asimétricos, usar a los iraquíes, usar al MKO en la frontera oriental, un MKO que tiene su oficina en París, que tiene su campo de entrenamiento en Albania. Pretenden también en ese plano asfixiar económicamente a Irán. ¿Y cómo le responde Irán en plena guerra? Controlando el estrecho de Hormuz. ¿Me quieres asfixiar? Mira lo que te hago, mira lo que genero. ¿Ah? Y la desesperación de Trump es tal que va generando indudablemente un llamado desesperado a los europeos, llamándolos traidores, cobardes, timoratos, porque no lo ayudan en su guerra. Liberemos el estrecho de Hormuz. Ahí está el control del estrecho de Hormuz. Entonces creo que en ese sentido Irán ha demostrado que, siendo un país que está dentro de las 10 potencias tecnológicas del mundo, ¿ah? O sea, en muchos aspectos Irán tiene enormes elementos de avances tecnológicos, muchísimos. ¿Ah? Tiene elementos que lo hacen en el mismo ámbito nuclear. Se habla de armas nucleares, pero Irán ha desarrollado un programa nuclear que tiene que ver con elementos centrados en medicina nuclear, en investigación científica, en nanotecnología, en economía digital, publicaciones científicas. Tiene múltiples elementos de desarrollo. Y eso es lo que no quieren las potencias hegemónicas, que los países tengan soberanía económica, que tengan soberanía tecnológica, soberanía en el plano de decidir si quieren tener un programa nuclear o no. Y cuando eso sucede, y cuando te atacan, entonces ese país, que es un país pacífico, es un país que tiene 500 años sin un enfrentamiento,
con vecinos, un país milenario, entonces tiene todo el derecho, y tomo lo que decía Eduardo en un momento, puede ser una fatua la que esté ahí, puede ser una decisión política, pero también tiene todo el derecho, si quiere, de llevar adelante un programa nuclear que le dé armas nucleares. ¿Por qué no? ¿Ah? Se ha centrado todo comunicacionalmente en Irán, el peligro. Tenemos a un Benzion Milikovsky, alias Netanyahu, que lleva 30 años hablando de que Irán está a 2 semanas de tener un arma nuclear. 1 mes, 3 meses, 6 meses. 30 años llevan eso. E Irán ha repetido constantemente la misma respuesta. Bueno, puede ser que decida tener un arma nuclear. ¿Cuál es la dificultad? Cuando en Asia Occidental el único que tiene armas nucleares es precisamente Israel. Y no porque se nos ocurra o sospechemos, es que los tiene. No es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, como bien nos recordó Osvaldo. Nunca ha permitido la inspección de sus bases nucleares, como la de Dimona, por ejemplo, por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, ese régimen le va a exigir a Irán que no tenga un programa nuclear. Creo que esta guerra, la de junio, la guerra del 28 de febrero en adelante, pero toda la historia de la Revolución Islámica lo que muestra es un país que es capaz de resistir con dificultades, indudablemente, pero mira, todo lo que señalaba desde el 28 de febrero hasta ahora Osvaldo. Es un país tremendo, enorme, demográficamente enorme, físicamente enorme, pero con una capacidad científica que lo tiene a la par de los países desarrollados en temas de investigación científica, en publicaciones. Eso es lo que hay que tener presente también, más allá de elementos de la guerra, que son puntuales, que están ahí, pero hay elementos de fondo esenciales en Irán que nos deben reconocer y sacarnos el sombrero frente a una república islámica que es capaz de enfrentar, el único que ha sido capaz de enfrentar al imperio y al sionismo al mismo tiempo. Y ahí está, digno, soberano y muy parado. Muy bien, pues vamos a iniciar el tercer bloque con varios de los elementos que han mencionado, porque estamos en un momento donde han ocurrido muchas cosas. En primer lugar, es llamativo que Irán es la amenaza, pero lo dice el único país que ha utilizado bombas atómicas contra la población civil, que es Estados Unidos, o Israel, que está cometiendo un genocidio en Gaza que lleva más de 80 años llevando a cabo una limpieza étnica en Palestina entre sus múltiples crímenes, porque tiene más. Entonces, es curioso que precisamente quiénes son los que están acusando, cuál es el dedo acusador aquí. Pero quiero entrar para cerrar en este bloque de cierre con la guerra, aunque ya hemos mencionado muchos elementos de la actualidad informativa de esta guerra, pero quiero iniciar contigo, Eduardo, precisamente en relación a estos elementos que se han mencionado, porque se habla la bomba. Y si Irán ya tiene la bomba, pero se llama Estrecho de Hormuz, porque esto ha sido clave y determinante en todas las negociaciones que ha habido y también para la economía mundial, como ya sabemos, está afectando esta cuestión a nivel internacional. Eso es una bomba también. Entonces, quiero saber cuáles son, según tu punto de vista, en este momento, esas debilidades y fortalezas que en un conflicto supuestamente con un alto al fuego, que yo creo que ya tenemos que asumir que no es real, pero en medio de este conflicto, ¿cuáles son esas fortalezas y debilidades de los actores? Fundamentalmente aquí contamos con varios elementos, ¿no? Fortaleza, evidentemente, para Irán es el control del Estrecho de Hormuz. Es una bomba nuclear sobre toda la economía mundial. Hay países, por ejemplo, que ya están recortando, obligando a sus ciudadanos a recortar el consumo. Se calcula, según analistas económicos muy fiables, que en Europa los recortes de petróleo y de gasolina para los automóviles podrían estar aquí a mediados de julio. Estamos hablando de fechas pocas semanas, porque fundamentalmente, gracias al control que está ejerciendo Irán sobre el Estrecho de Hormuz, en este momento, Europa, por ejemplo, en los países occidentales, que son responsables por acción o por omisión de lo que está ocurriendo, evidentemente van a padecer muchísimo. Sus reservas estratégicas están muy limitadas ya, y muchos países están cubriendo para evitar la subida de los precios del petróleo y de la inflación, están utilizando las reservas de petróleo estratégicas
y que conforme salen no se rellenan. Este es el gran problema que ahora va a afectar a la economía mundial. Estamos dentro de una recesión. Vamos a una recesión económica de una enorme profundidad. Y evidentemente esto es un arma de destrucción, evidentemente no como un arma nuclear, pero sí que tiene importantísimas repercusiones, sobre todo curiosamente, en Estados Unidos e Israel, ¿no? Estados Unidos en este momento ha duplicado el precio del galón de gasolina y la inflación se le ha disparado al 4,3%, que es una inflación que es un desprestigio político enorme para el señor Trump, que había apostado en su campaña electoral con reducir la inflación a límites anecdóticos, ¿no? Al contrario, se le está subiendo y no tiene forma de controlarla porque el costo de esta guerra está resultando absolutamente inasumible, ¿no? Vamos ya por encima de los 50.000 millones de dólares, en torno a algo más de 1.000 millones, 1.200 millones, según datos del propio gobierno norteamericano, 1.000 y pico millones diarios de gasto. Eso sin contar las pérdidas y la destrucción por las represalias iraníes, ¿no? Así que es una cifra enorme para la economía estadounidense y la economía mundial. Ya muchos países, como digo, están padeciendo y otros lo van a padecer inmediatamente. Esto genera una enorme presión también sobre el propio Donald Trump y sobre el propio Estados Unidos. Donald Trump ya ve en el horizonte las elecciones de medio mandato con una población que incluso en los sectores más afines al MAGA, a la ideología ultra reaccionaria de Donald Trump, digamos que lo ven ya con otros ojos. Ya no es lo que era, lo vemos en cualquier aparición pública. Hay silbatos, chillidos, gente que protesta, porque evidentemente el descrédito de Donald Trump es ya importante. Y con este descrédito también está arrastrando también a los países europeos. Irán tiene en su historia el haber de la inteligencia para afrontar este tipo de conflictos. A mí me sorprendió una vez visitando las ruinas de Persépolis, muy cerca de ellas están las ruinas de Naqsh Rustán, que conmemoran nada menos que la derrota de un gran emperador romano, Valeriano, que en el año 260 atacó el imperio persa siendo derrotado. Normalmente en estos casos los vencedores, ¿qué hacían? Exigían un tributo enorme para poder liberar al personaje importante. Nada menos que un emperador romano prisionero de las fuerzas persas. ¿Y qué le pidió el gobernante iraní, Sapor I? No le pidió dinero, le pidió conocimiento. Le pidió que los ingenieros romanos, que tenían fama y eran especialmente efectivos, construyeran una serie de puentes y construyeran una serie de molinos para aprovechar el agua y pasaran esa tecnología al conocimiento de los propios ingenieros persas. Eso te da también idea de la lógica interna de este país, que es muy viejo, que es muy antiguo y que evidentemente no se va a rendir por más que el imperio intente acabar con él. Lo único que ha conseguido el imperio hasta el momento, y efectivamente con enorme dolor, y el que queda, desgraciadamente, es de que el país se reúna en torno a la bandera. Y reunirse en torno a la bandera significa apoyar al gobierno. Lo que quería Donald Trump, romper la sociedad iraní, devastarla, ha conseguido el efecto contrario. A pesar de los problemas económicos y las disidencias que sí hay, que sí evidentemente hay, estas ahora quedan apaciguadas porque lo fundamental es la defensa del Estado, la defensa del país, la defensa de la revolución islámica. Eso cuesta mucho de entender en Occidente. Este es otro problema
también del relato. La imaginería popular en Occidente solo ve en Irán las mujeres vestidas de negro, que ya no es, que no tiene ninguna relación con la realidad. Y los que hemos visitado el país en múltiples ocasiones lo sabemos, ¿no? La evolución de la sociedad iraní a lo largo de los años. Pero para el imaginario occidental, Irán es el velo. Nos quedamos con el envoltorio del caramelo, pero no sabemos cómo es el caramelo. Esta es la imaginaría, pero esto está también cambiando. Efectivamente, como decía Pablo, la resistencia del pueblo iraní, la residencia de la población iraní, está cambiando el relato y es un faro enorme para los países del sur. Y no quiero olvidarme de otra cosa, que también hablábamos de la tecnología y de la resistencia. La tecnología no es el único argumento victorioso en una guerra. Es fundamental el hombre, la persona, la mujer, el combatiente, la resiliencia. ¿Quién podría decir que los hutíes, después de 10 años de guerra devastadora, bombardeados, machacados por Irán, por Arabia Saudita, por Israel, por Estados Unidos, hayan sido capaces de plantarse en el Golfo y decir, por aquí no pasan los portaaviones norteamericanos? Y no han pasado, han tenido que huir. Y esto es evidente, un país que es archipobre y protomiseria, si me permiten la expresión. Pero la resiliencia del pueblo hutí ha doblegado la mano al imperialismo, como lo hizo Cuba en su momento, como lo hizo Corea en su momento, como lo hizo Vietnam en su momento. Ahora tenemos otro nuevo Vietnam en Oriente Medio. Y estoy convencido que este Vietnam le va a salir aún más caro al imperio que el anterior. Pues muchas gracias, y además viene muy bien para la ampliación de mapa que quiero hacer también quiero establecer para la pregunta con Pablo. Hay una cuestión, has dicho lo de los hutí. Yo recuerdo cuando tanto Estados Unidos como Europa, la Unión Europea por su cuenta, dijeron que iban a abrir el Mar Rojo, el estrecho de, nunca me sale el nombre, pero bueno, el Mar Rojo de los hutí. Y Arabia Saudí le dijo que cuidado, ¿no? Que no subestimara aquello, y creo que deberían de haberle echado cuenta a su socio y amigo, que es ese sí, un país donde se vulneran absolutamente todos los derechos, pero parece que nunca ha importado mucho. Y ahí quiero preguntarte, Pablo, porque ahora hay esta nueva escalada que de momento, por lo que estamos viendo, parece que a lo mejor no va a quedar en más allá, pero que se inició pues tras el derribo de un Apache estadounidense que había entrado en territorio marítimo y territorial de Irán. Y eso también ha conllevado evidentemente una respuesta por parte de Irán que también afecta a esos amigos de Occidente que hay en la región. Entonces, querría saber también cómo ves tú en este momento, en una cuestión ya más coyuntural, el estado de esas alianzas de los golfos del Golfo con Occidente y sobre todo pues del rabo y el perro, que al final sabemos todos que forman parte del mismo cuerpo, que es la entidad sionista de Israel, en medio de este escenario. Porque si hay un elemento clave es que Israel no puede perder esta guerra, pero Israel tiene toda la pinta de que la va a perder. Bueno, efectivamente puede parecer más coyuntural, ¿no? Pero ha sido parte componente de la estrategia de Estados Unidos respecto al conflicto contra Irán, de Israel y Estados Unidos contra Irán. Detrás de Estados Unidos en Asia Occidental está siempre el régimen israelí, está hablándole permanentemente al oído. Cuando no hay... Yo suelo decir que, bueno, aquí en Chile teníamos un dictador que decía que no se movía una hoja sin que él lo supiera, ¿no? Y en Asia Occidental, efectivamente, cuando se trata de Israel y cuando se trata de los regímenes monárquicos del Golfo Pérsico, no se mueve una hoja sin que Estados Unidos les dé el visto bueno. Las discrepancias o las divisiones ocurren cuando se supone alguna administración estadounidense le dice a Israel, te enojo, no hagas esto, no te acelere, y lógicamente un régimen que se cree con impunidad y tiene la impunidad internacional para hacer lo que le viene en gana, se adelanta a lo que son los propios planes, ¿no? O sea, si recordamos lo que fue la guerra de junio del 2025,
fue 2 días antes del ataque de Israel que Estados Unidos se reuniera, que el gobierno de Estados Unidos se reuniera con el gobierno iraní. 2 días antes. Y si recordamos, el inicio de la guerra de este 28 de febrero fue 2 días antes del inicio de otro encuentro entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no es que haya discrepancias entre el ciego y el lazarillo, que a veces es perro y en otras veces es el ciego, da lo mismo, son incondicionales, son amigos, son simbióticos. Entonces, lo que hace Estados Unidos está secundado por Israel y lo que hace Israel está apoyado por Estados Unidos. Por tanto, siempre, creo yo, hay que hablar siempre de esta alianza imperial sionista. Y en este caso particular es una provocación en virtud de estar hablando que se está a puertas de un acuerdo, que han avanzado los puntos, que las declaraciones de Irán siempre han sido muy consecuentes y transparentes. Estamos dispuestos a negociar. Creemos en la diplomacia. Creemos en el arma de la diplomacia, pero también tenemos otras armas más eficaces, ¿no? Que podríamos resumir lo que fueron las palabras de Mohammad Khalibaf, el presidente del Parlamento iraní. Irán sabe muy bien lo que tiene, lo que posee y de lo que es capaz. Y por tanto le advirtió a Estados Unidos que frente a cualquier intento de violación de su espacio marítimo, de su espacio territorial, iba a haber una respuesta. Y eso es lo que sucedió. Una respuesta clara, fuerte, potente, y se acabó el tema. Se acabó en el sentido de no hay más discusión de no voy a emitir yo una protesta internacional por la violación de mi espacio aéreo. No, eso puede ser en momentos en que no hay un conflicto. Hoy hay un conflicto. Hay una guerra, hay un cese que es una tregua absolutamente invisible, ¿no? Y lo que hace Estados Unidos es provocar permanentemente. Voy a atacar esta batería de misiles, voy a atacar el puerto de Bandar Abbas, voy a atacar esto otro, lo otro. E Irán le dice, lo haces, yo te respondo. Y eso es lo que está aconteciendo ahora. Irán acaba de atacar a un barco petrolero que había violado la decisión de Irán de que no cruza nadie. El corte, el bloqueo es total, no cruza nadie. O sea, si tú no tomas en serio la guerra, porque Estados Unidos parece no tomarla en serio con Donald Trump, que es un personaje que un día dice una cosa, otro día dice otro, pero eso no es irracional. No es irracional. Esto lo podemos sumergir en 30 años atrás con las doctrinas del caos premeditado. Hay que originar caos, pero es un caos muy racional, que está razonado, que está estratégicamente llevado a cabo. Hay que generar la mayor cantidad de ataques contra Irán, hablar de paz. La mediática internacional está controlada por Occidente, entonces queda en el imaginario colectivo de que Estados Unidos quiere la paz, pero mira, atacaron un helicóptero. No, fue atacado un helicóptero porque violó el espacio aéreo iraní en el estrecho de Hormuz. Por tanto, toda respuesta es justa. Y ahí yo creo que hay un cambio, y quizás Eduardo y Osvaldo coinciden no conmigo, pero si hay algo que ha cambiado en estas dos últimas guerras, es que no hay posibilidad de cambiar la narrativa de Irán. Se ha impuesto la narrativa de Irán en el sentido que se habla de la agresión Estados Unidos-Israel contra Irán. No se habla solamente de la guerra. No puede ser aséptico en eso. Hay una agresión y eso se reconoce. Y más aún, yo diría el levantamiento de Irán como un referente internacional también está impuesto, está ahí, está presente y eso no lo pueden evitar. Y todas estas escaladas, desde el cese al fuego temporal, indudablemente ha mostrado que Irán ha cumplido a rajatabla lo que ha dicho. Yo creo en la diplomacia, pero la diplomacia tiene un límite. He negociado con Estados Unidos y lo he negociado indirectamente, que es otro punto que está puesto en la mesa. No hay negociaciones frente a frente, es con intermediarios. Y además se discuten los puntos que la República Islámica de Irán ha puesto en la mesa, no los puntos de Donald Trump. Entonces creo que todos esos elementos dan pie para efectivamente, a pesar, insisto en ello siempre, ¿no?, del daño ocasionado, del dolor que significa esas 168 niñas en Minab de una escuela primaria, el dolor que significa el asesinato, el magnicidio de Seyed Ali Khamenei, lo que significa la destrucción de infraestructura importante, que lo ha mencionado Osvaldo en su respuesta, lo que significa destruir universidades, puentes, 2 embalses,
quieres atacar el suministro vital de un país. Entonces, ante eso, tú piensas con toda razón y con toda justicia, ¿sabes lo que hay que hacer? Atacar todas las desalinizadoras de Israel allí en el mar Mediterráneo. Porque, ojo, esto no es solo una guerra donde Irán está siendo atacada durante 48 años, con 2 guerras muy potentes, junio y febrero, sino que no ha parado el genocidio en Palestina, no ha parado la agresión contra el Líbano, sigue la ocupación de Siria, siguen atacando a milicias iraquíes, siguen atacando a Yemen, que es un país con Ansarolá, que se convierte también en un elemento del eje de la resistencia muy potente. Esto no es solo la guerra entre Estados Unidos, Israel y sus socios europeos, calladitos, timoratos, pero apoyando, porque no han dejado de apoyar a Israel. Las declaraciones y las denuncias no significan que terminen de entregarle armas y de entregarle apoyo en los organismos internacionales. Entonces, creo que en ese sentido Irán, en todo este plan, en escalada, en guerra y todo, está mostrando que es posible enfrentar a la alianza imperial sionista. Muchas gracias, Pablo. Pues vamos a cerrar con Osvaldo. Antes de nada, me gustaría también que habías hecho mención a la cuestión de la unidad del pueblo. Yo creo que parte de esa estrategia errática es esta. No hay nada que una más que un ataque indiscriminado por parte de un enemigo común. O sea, realmente el pueblo iraní, igual que también sus estructuras políticas, cualquiera que lo conozca un poco más, son diversas. Claro que hay diversidad de opiniones, no se trata de que todos piensen exactamente igual, pero evidentemente ante un ataque de esta categoría es lógico, y creo que ningún analista, ni siquiera los asesores de Donald Trump, pueden no haber pensado en que esto era lo que iba a ocurrir. Pero bueno, pero más allá de eso, otro elemento también es situar al hijo del Shah de Persia, que eso unifica incluso a nivel internacional a cualquiera que tenga un poco de cultura en el apoyo a Irán. O sea, es una cosa, es un disparate. Pero bueno, yéndonos para este cierre del programa, que le quiero dar la palabra a Osvaldo para este cierre sobre esta situación en este momento. Ya hemos hablado un poco, hemos llegado a ver cosas escandalosas durante esta guerra, como ese día que todos estuvimos en vilo, donde Trump amenazaba con destruir una civilización entera. No sabíamos ni cómo pretendía hacer algo así, pero que finalmente, pues como estaba diciendo Pablo, finalmente acepta unos puntos, a través de esa intermediación que hace Islamabad, acepta unos puntos donde yo, sinceramente, cuando lo leí, estaba pensando, Trump está deseando irse de ahí, porque realmente beneficiaban por completo a Irán. Después resultó que no era así, o sea que Estados Unidos al final no pensaba así, estos cambios de opinión. ¿Hacia dónde crees que pueda conducir este escenario? Es cierto que la diplomacia es una apuesta que siempre ha estado sobre la mesa por parte de Irán, también la defensa del derecho internacional, incluido el derecho a defenderse, que está dentro del derecho internacional. Pero ¿cómo ves tú? Porque de alguna manera también a nosotros que nos dedicamos a los medios, cuando las cosas continúan, pasa con Palestina, aunque sigan estando de actualidad, parece que se normalizan. ¿Estamos hacia una normalización de esta guerra? Mira, qué buena pregunta, porque cuando hablamos de... Hay varios conceptos en términos mediáticos y sobre todo cuando hablamos de distancias tan grandes como lo que pueda ocurrir en Asia Occidental versus lo que llega a Occidente, a Sudamérica, a Latinoamérica en general. Yo veía, por ejemplo, en estos últimos 2 días, Irán ha dado ciertamente una respuesta a los ataques a su territorio, pero los titulares... sobre todo Pablo me corrobora si es que estoy equivocado, pero que varios medios en Chile que decían Irán vuelve a atacar. Entonces allí es donde uno dice, vaya, es difícil contrarrestar ese tipo de información cuando son medios oficiales que no terminan de aclarar que no es un ataque como tal, sino que es una respuesta a una agresión en un territorio. Allí también está el tema de la invisibilización de la información o de la normalización, como dice en este caso Carmen. Recordemos lo que pasa allí en la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza, o lo que estaba ocurriendo ahora en el Líbano, ahí en el país levantino, tiene que ver con la misma dinámica, que es esta ejecución o este concepto de tierra quemada. Destruyamos todo, cosa que, si bien no los podemos sacar de cuajo de este territorio, lo hacemos tan invivible
que finalmente terminamos igual con expulsar parte de la población. Pero le ha salido al camino una población que es bastante resistente, como la libanesa, como la gazatí, y obviamente esto suma y sigue. Y tú hacías referencia también, Carmen, a lo que pasaba en este caso con Yemen y la resistencia yemení, que conocen en terreno, y Pablo también lo decía adelante, al igual que Eduardo, sobre que esto podría ser un Vietnam 2.0. Recordemos lo que pasó allí en Vietnam, que vienen y hacen una invasión terrestre frente a un ejército vietnamita que, si bien no tenía la capacidad de Estados Unidos, sí conocía el terreno y pudo combatir porque tiene la expertise en el terreno. En el caso de Irán, si llega a haber una invasión terrestre, eso es aún multiplicado por más, porque esa misma invasión terrestre tiene conocimiento en terreno y tiene una mayor capacidad militar de respuesta. Entonces, aquí hablamos de este concepto de tierra quemada. Pablo hacía referencia a una guerra desigual. Recordemos lo que ha hecho Irán en este tiempo, que es enviar misiles de $30,000, $50,000 que han tenido que ser interceptados por los Tomahawk, que son hasta $4 millones por cada interceptación. Entonces allí vemos cómo va escalando el nivel de gastos de Estados Unidos dentro de esta guerra, que le ha generado un desgaste proporcional. Y allí está también el otro concepto de la guerra de desgaste. Y claro, ponemos sobre hecho este tema de viene un tema mayor en Irán, va el tema mayor en Irán y vamos dejando de lado lo que pasa en Gaza. Por eso no hay que soltar este concepto de lo que ocurrió allí en Gaza con la flotilla. Ahora último, cómo fueron tratados los tripulantes de la flotilla que iban a Gaza, que dicho sea de paso, finalmente también como hay que defender tanto a los activistas, al mismo tiempo pierde un poco el concepto de que no llegaron a destino. Y eso hay que tener también cuidado con las personas que van haciendo este tipo de activismo. Bueno, para terminar, no hay que dejar que se pierda el concepto de lo importante que es Yemen dentro de este eje de la resistencia, porque el Líbano está haciendo lo suyo. Yemen conoce perfectamente su terreno, conoce perfectamente cómo dominar el Mar Rojo y el Mar Arábico. Si ya Irán tal vez bombardeó hoy día de nuevo con el concepto de bloquear el estrecho de Hormuz, llamó a la calma a aquellos que tenían los permisos ya designados para decir, cálmense, ya les vamos a estar avisando cuando puedan atravesar nuevamente, porque los permisos ya estaban entregados. Pero si se cierra el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb por parte de Yemen, allí terminamos hablando del 32% de los hidrocarburos en el mundo que estarían detenidos. Y tal vez eso es lo que lleva nuevamente a la Casa Blanca a cambiar de opinión. Como que, ok, me volviste a cerrar el estrecho de Hormuz, vamos a calmar esto. Porque recordemos también cuáles han sido los reconocimientos públicos y que no sé si ha tenido la relevancia que es necesaria, que son el reconocimiento que ha hecho el propio Donald Trump sobre los crímenes de guerra o los delitos que se han cometido durante esta guerra, porque en algún momento dice, actuamos como piratas, pensando en lo que pasó con Venezuela, que dijo con ese petróleo pagado 25 veces la guerra con Irán, llevándonos el petróleo. Y ahora, hace pocas horas, dice, hemos sacado cientos de miles de galones de petróleo de esta zona, también actuando bajo la ley y desde la clandestinidad. Entonces ahí tenemos que entender cómo los medios están tratando el accionar de Estados Unidos cuando vemos finalmente que dicen Estados Unidos vuelve, o sea, Irán vuelve a atacar las bases de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. No las atacó, respondió y se defendió por el concepto de la ley internacional, que allí hay otro debate que podemos tener otro día, que es los desafíos que tiene la comunidad internacional de aquí en adelante, o si no, estamos todos fritos y vámonos a la casa, porque si no hay ningún nivel de protección internacional, ¿en qué situación quedamos la población mundial en general? Pues de acuerdo con esa conversación para un próximo día, porque efectivamente estamos en una situación donde el presidente de la mayor potencia del mundo dice que va a destruir civilizaciones, que actúa como pirata, ataca a países en medio de negociaciones. Es decir, si ya el llamado derecho internacional está bastante tocado, yo creo que ya está muerto.
ya completamente no existe y necesitamos reglas, claro que necesitamos reglas porque es la única manera de no acabar en una guerra nuclear, esta sí, que será el fin del mundo, porque esto también lo hemos hablado aquí muchas veces, a veces hay que tener mucho cuidado con las palabras porque parece que vemos la guerra, vemos los conflictos, cuando hacemos los análisis muy en frío los vemos como si fuera un videojuego o una película, pero realmente estamos hablando de la vida, de la vida en la Tierra. Entonces, esto es muy importante también, no perderlo de vista, tener en cuenta que todo lo que estamos hablando es la vida de muchas personas las que está en juego, la vida de muchas personas en Irán, en Palestina, en Líbano. Y me ha gustado mucho una cosa que has dicho, Osvaldo, que es que precisamente esa represión que se hace contra la solidaridad a veces nos hace que nos olvidemos de cuál era la causa primigenia. Y creo que es importante que no se nos olvide, pues la situación que está viviendo, que sigue viviendo el pueblo de Gaza, la situación que está viviendo el pueblo libanés, el pueblo yemení, en Irak también, esa destrucción que supuso esa invasión ilegal de la que ya hace más de, hace 20 años, más de 20 años, sí, que creía que de pronto se me han descuadrado las matemáticas. Y bueno, muchas gracias a los tres. Nos hemos pasado un poco de tiempo para variar, pero no tanto como otras veces, así que estoy contenta. Muchas gracias a los tres. Estaremos en próximas ocasiones y seguiremos informando y también adelantar que el próximo jueves, de hecho, tenemos mesa especial dedicada precisamente a Palestina, que contaremos también con analistas que conocen bien el terreno, incluso con nuestra compañera Jaldía Bubakra, Palestina, y con Olga Rodríguez, que es gran periodista y conocedora sobre el terreno, y bueno, y algún invitado más que ya iremos informando. Pero os invitamos el próximo jueves aquí, ese sí será a las 9 en la Mesa del Viejo Topo. Muchas gracias, Osvaldo Canales, Pablo Jofré, Eduardo Luque, y bueno, como he dicho anteriormente, escuchar un podcast está muy bien, ver un programa audiovisual también, pero se aprende más con la lectura de un libro, y así que os vuelvo a invitar a ir a la descripción de este vídeo donde hacemos varias recomendaciones y también a seguirnos en redes sociales, a comentar, a darle like al vídeo, porque todas estas cosas nos ayudan mucho y no cuestan tanto. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de La Mesa del Viejo Topo. Chao, chao.